Retomo un poquito sobre la conversación que tuve con Martín hace un ratito y quería cerrar con algunas cositas puntuales. Hoy esto lo hablábamos recién, pero pareciera que, o careciera cada vez más que los títulos ya no sirven para poder ascender o para la movilidad social. ¿Sí? Ahora bien, los números en Argentina desmienten eso. Como les dije, una persona con título puede tener mayores ingresos y conseguir trabajo más fácil que una persona sin un título. Ahora bien, sí es cierto que a diferencia de hace 30, 40 o 50 años atrás, la cartulina sola ya no alcanza. El título solo ya no alcanza. Hoy existen otros saberes que resultan igual de importantes y que tienen que ver con el leer, con el escribir, con el pensar, pero sobre todo con las competencias digitales. Es decir, poder utilizar las herramientas que tenemos a mano. Poder seguirnos capacitando. Ahora bien, hay diferentes capas para poderse capacitar. Por un lado, tenemos herramientas estatales que son públicas, pero que muchas veces cuestan acceder. Por otro lado, tenemos herramientas privadas o pagas, pero que para ellos se requiere dinero. Y por último, tenemos las herramientas de acceso abierto, que son los tutoriales y demás, y eso plantea otra serie de desafíos, que un poco lo hablábamos con el invitado, esto del tiempo, de la atención, de la autogestión y demás. En definitiva, acá voy a tomar un concepto que utilizó Bourdieu hace ya unos cuantos años, que es el de los capitales. El capital económico, el capital cultural y el capital simbólico. ¿Por qué es importante el capital económico? Porque la pregunta va a terminar siendo si podemos o no podemos costear estas herramientas. Y cuando hablo de costear, no hablo solamente de pagar por la herramienta, sino del tiempo que nos va a insumir la utilización o la capacitación en esa herramienta. En cuanto al capital cultural, la pregunta es, ¿todos tenemos o partimos de los mismos conocimientos para poder acceder a estos nuevos manejos digitales? ¿Y qué significa esto? Si tuvimos un acompañamiento o no de nuestras familias, si tuvimos un acompañamiento mejor o peor de la escuela primaria, de la escuela secundaria, si pudimos acceder a la educación universitaria, porque sin esto podemos llegar a caer en la mentira de la meritocracia. Ahora retomo. Porque por último les quiero mencionar el capital simbólico, ¿sí? Porque además podés tener los contactos, las redes, no de las redes sociales, sino las líneas de personas para poderte mover, para poder relacionarte, para que esos conocimientos te sirvan. ¿Por qué es importante esto? Porque si no terminamos cayendo en la mentira de la meritocracia. Es un tiempo que nos invita mucho a pensar en esa meritocracia o a caer en esa tentación. Ahora, lo cierto es que la meritocracia se puede llegar a medir en igualdad de condiciones. Para una persona con menor capital económico, con menor capital cultural o con menor capital simbólico, eso termina siendo una trampa, porque se termina comparando con gente en otras condiciones. Lo mismo nos pasa acá, lo mismo nos pasa en la vereda. Somos un stream armado a pulmón desde el sur del Gran Buenos Aires y claramente no vamos a obtener los mismos resultados que los stream fuertes o grandes de Palermo lleno de nepo babies. Perdón, ¿no? Pero es lógico, por más que nosotros nos esforcemos, por más que nosotros trabajemos, podemos llegar a conseguir ciertos resultados, pero el camino va a ser mucho más largo, va a ser mucho más complejo. Lo mismo pasa con estos nuevos conocimientos. Pero además nos encontramos con que Argentina es uno de los 7 países con menor inversión educativa, puesto 39 de 45 en la OCDE, Panorama de la Educación 2025.
con datos de 2022. Digo, no es un fenómeno de ahora, ¿eh? No lo estoy haciendo como un aprovechamiento político del momento actual. Venimos con un desfinanciamiento de la educación de los últimos, al menos de los últimos 10 años, si no más. No obstante, la educación sigue siendo la herramienta niveladora. Si el Estado desinvierte y nos deja librados a nosotros a reconvertirnos, nos deja librado a nuestra propia suerte en un mundo donde cada vez termina siendo más feroz la competencia y donde termina siendo más... donde se terminan requiriendo mayores habilidades para poder reconvertirse o reinsertarse. En definitiva, deja a los corderos al cuidado de los lobos. ¿Y por qué planteo esto? Para evitar pensar que la obligación de reconvertirse depende exclusivamente del individuo. Son necesarias condiciones para esa reconversión y condiciones que deben ser facilitadas de los diferentes estamentos. Desde el Estado, no solo con medidas positivas, sino con regulación. Y las empresas también tienen que empezar a tener un poquito de responsabilidad social en este tema.